Buenos días. Vamos a presentaros a las 4 queserías que habéis participado en el proyecto piloto del Grupo Operativo de Kilómetro Región de Imidra, los resultados de la comparativa de la propuesta de huella de sostenibilidad que hemos estado elaborando para que tengáis acceso a los resultados de la comparativa, y en algún momento de los próximos meses se hará seguramente un panel para poder validar el interés que tiene este semáforo o Ecoscore. Como introducción, deciros que desde las Naciones Unidas hace tiempo que tanto de la Organización de la Alimentación como de la Organización para el Desarrollo de Medio Ambiente de Naciones Unidas, el PNUD, plantean que es necesario informar al consumidor con transparencia, de modo fidedigno, de la sostenibilidad de los alimentos, y es un debate que ahora mismo está abierto a nivel de la Unión Europea y de la Comisión Europea. Uno de los socios del proyecto, OCU, participa en un proyecto con BEU, que es la Asociación de Consumidores de toda Europa, que plantea que en algún momento los consumidores tendrán que tener acceso a un semáforo que indique, como puede haber ahora mismo en electrodomésticos o como pueda estar en viviendas y en otros bienes de consumo, cuál es el impacto que tiene el acceso a un alimento en diferentes variables. Estáis invitadas a esta presentación 4 queserías, 2 de ellas de la Comunidad de Madrid, otra de Extremadura y otra de Castilla y León, 2 de caprino, una de ovino y la otra de vacuno. Como veis, hay diferentes casuísticas, una certificada en ecológico y las otras 3 no, que nos van a permitir pues conocer cuál podría ser el impacto que sobre el sector tendría un semáforo, o como se utiliza ahora mismo en la terminología de la BEUC, de la Organización de Consumidores Europea, un Ecoscore, es como le están llamando. Ahora mismo ya se está discutiendo a nivel europeo la obligatoriedad de poner un Nutri-Score, que es un semáforo de los alimentos que solamente en España y de modo tentativo lo están haciendo con los alimentos de marca de distribución desde Eroski, y lo que vamos a intentar desde el grupo operativo y con el apoyo de la OCU a nivel europeo es plantear la opción de tener un semáforo. Es importante destacar que este semáforo, que pretende indicar el camino de una transición agroecológica teniendo en cuenta diferentes dimensiones, este semáforo no sirve para muchos de los circuitos realmente de venta directa, sino sobre todo está pensado para aquellas vías de comercialización en las que hay uno o varios intermediarios. Es decir, sería muy interesante para las producciones agroecológicas o en transición, de proximidad, etcétera, que aparecieran los lineales, y seguramente tendría menos interés si esta información aparece en los consumidores de venta directa, porque en los consumidores de venta directa ya de por sí tiene, como vais a ver, las mejores condiciones en las diferentes dimensiones. Mantenemos el anonimato de las 4 queserías, como os dijimos en su momento, y a las 4 os hemos mandado un correo electrónico para que sepáis el número de quesería o de queso a cuál de vuestras firmas o empresas corresponde. Los pétalos que finalmente hemos considerado después de varias tentativas a lo largo de los últimos meses son energía y carbono, y como veis en esta imagen tendríamos una de las 4 queserías que tiene muy buen resultado, 9 de 10 en energía y carbono. Lo que hacemos en energía y carbono, como luego veremos, nos lo va a presentar Alfredo con más detalles, tener en cuenta el consumo de combustible que tiene la producción de un queso y las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen. Son las 2 que están en este primer pétalo de energía y carbono. En la segunda hemos establecido una huella, no podemos llamarle huella de agua, más bien huella de agua, sino más bien consumo de agua, con 2 formas de agua, especialmente el agua verde, el agua verde es la de precipitaciones, está incluida el agua azul, que es la que viene de embalses y de acuíferos, y el agua gris, que viene de procesos de reciclado, que en la mayor parte de los casos van a ser siempre aguas azules, de embalsados o acuíferos. Como veis aquí, en cambio, la que sería 1, que había tenido muy buen resultado en energía y carbono, tiene un resultado un poco inferior, en torno a la media, 3 de 5, pero por debajo del resto de queserías, por casuísticas de suministro de agua o tal vez de acceso a la información. En cambio, la quesería 2 tiene un mejor resultado en materia de agua. Como veis, esto nos va a permitir
indicaros a las queserías en qué puntos de los 6 que os vamos a presentar muy rápidamente podéis incidir para mejorar y, por lo tanto, subir el color de vuestra flor desde los colores más rojizos hacia el verde oscuro, que sería el mejor resultado. Tenemos una huella sociolaboral, que después vamos a ver con un poco más de detalle con Elisa Carbonell, la de envases, que incluye si son materiales plásticos o de papel, si son reutilizables y además habitualmente se reutilizan o no, si se pueden o no. En el caso de los quesos no es la casuística, pero también hemos estado analizando, como sabéis, productos de huerta, con 5 huertas y huevos, con 4 producciones distintas, modos de producción de huevos. Después del pétalo de envases, hemos considerado la distancia, incluyendo en la distancia 2 aspectos: la distancia en kilómetros a la mayoría de los consumidores de ese queso y la distancia comercial, es decir, el alargamiento o acortamiento de cadenas, que volverían a tener los mejores resultados, estarían con la quesería número 1 y los peores, pero dentro de la media, de la quesería 4. Las queserías que han aceptado participar en este proyecto piloto de EcoScore en general son queserías pequeñas. Nos ha costado mucho acceder en todos los productos, tanto huerta como quesos y huevos, a queserías de tipo grande, porque creemos que intuyen que los resultados de un EcoScore no les pueden favorecer especialmente respecto a las pequeñas. Hay una intuición que creemos que realmente se ajusta luego a la realidad de los resultados. Y la sexta de las variables, la que ha tenido dentro una mayor complejidad para considerar, que después nos explicará Elisa con un poco más de detalle, es la que se refiere a la biodiversidad del agrosistema mismo, lo que sería la biodiversidad alfa de la propia explotación, pero también teniendo en cuenta los linderos y también teniendo en cuenta un radio de aproximadamente 500 metros y el entorno de varios kilómetros. De manera que en la biodiversidad hemos tenido en cuenta varias variables de riqueza y de diversidad en el entorno de donde se está llevando a cabo la explotación. En el caso del queso, evidentemente nos referimos a la explotación ganadera, la que os suministra, la finca que os suministra la leche. Y también hemos incluido aspectos de manejo que no aparecen escritos y aspectos de manejo en general de los pastos y de manejos del suelo, de reposición de materia orgánica, de incremento de materia orgánica en suelo a través de labores de compostaje. Y estos son los 6 pétalos. Como veis, de las 4 queserías nos saldría que 2 de ellas estarían en el máximo score, o sea, cerca de 5 puntos, que es la máxima puntuación, y 2 de ellas estarían en un nivel medio-alto. Vamos a ir viendo muy rápidamente, ya os hemos mandado esta información. Aquí tendríais el queso cuarto, con el 4, con las 6 dimensiones, que como veis predominan los tonos amarillentos, y para cada una de las fichas tenéis la descripción un poco más detallada de cuáles serían los resultados del score: 8 de 10, 4 de 5 en el caso de agua, 14 sobre 25 en sociolaboral, 3 de 5 en envases, 9 sobre 15 en la distancia comercial y kilométrica y 14 sobre 30 en diversidad y suelo. La media de puntos total y los resultados del score final. El score final se ofrece con una letra que tiene a la vez el color. Están siguiendo las recomendaciones de los documentos de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de Información al Consumidor, que normalmente nos remiten al sistema de información que tienen actualmente los electrodomésticos. Luego entraremos un poco más en detalle con la intervención de Alfredo. Aquí abajo tenéis, con números más pequeños, lo que ha sido la mayor parte y lo más laborioso del trabajo que hemos estado realizando, que son los números concretos de cuáles serían las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene vuestro producto, con un grado de fiabilidad que se corresponde con la información que nos habéis aportado, como ahora veréis, de la huella de combustible, la suma de kilos equivalentes de petróleo que se ha utilizado en la producción de vuestro queso y los litros de agua. Como veis, nos estamos moviendo en niveles de litros de agua por encima de 4.000, con un color verde claro, 4.000 litros por cada kilo de queso. Son bastante altos en el caso del queso. En la huella de combustible estaríamos hablando de en torno a 2 kilos equivalentes de petróleo por kilogramo, y esta información es la que vais pudiendo ver con detalle en la comparativa de los 4 quesos que habéis participado en la experiencia piloto, a los que os agradecemos especialmente vuestra presencia, el habernos facilitado los datos y el disculparnos si hemos estado encima
a la hora de conseguir toda la información que ha sido posible, que como ahora veréis ha sido uno de los factores de limitación que tienen los resultados del proyecto, es que barajamos datos de diferente necesidad de exactitud y los resultados pues siempre serían mejorables o revisables. Eso es todo por mi parte en la presentación de lo que va a ser la tentativa de semáforo que durante los próximos meses, a lo largo del año 2020, desde el IMIDRA vamos a validar con consumidores y con productores para ver si tiene sentido que esto se pudiera incorporar eventualmente a las políticas de información al consumidor de Comunidad de Madrid a través del soporte científico y técnico que ofrece el IMIDRA a la Consejería de Desarrollo Rural. Pues muchas gracias y le paso la palabra a Alfredo. Gracias, Franco, pero Elisa, ¿no eras quien intervenía después? ¿O prefieres que guardemos el orden inicial o entro yo? Entra tú, vamos con el orden de las dimensiones. Vale, perfecto. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Bueno. Buenos días a todos los queseros, que en este momento es el representante de todos ellos. No sé si estáis viendo, a ver, algo aquí. ¿Se está compartiendo? Sí. Vale. Entonces, mi parte tiene que ver con aquellos resultados que son cuantitativos, que están centrados sobre una variable específica, que es la de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Lo interesante de esta variable es que realmente hace un resumen, bueno, integra e incorpora un montón de información que después se puede desagregar y expresar de manera independiente, como es la que habéis visto aquí, aparte de la emisión de gases de efecto invernadero, que tiene que ver con la huella de carbono. Nos ha permitido calcular, por ejemplo, el contenido unitario de energía, ¿no? El consumo unitario de energía, perdón, y a partir de ahí calcular lo que es la tasa de retorno energético. Hemos podido derivar también la huella de combustible fósil, es decir, de toda esa porción de contenido de consumo unitario de energía del producto. Si podemos desglosar o desagregar aquella que tiene origen fósil, por la importancia que tiene con temas de resiliencia y desde el punto de vista estratégico. Y por último, con los datos que nos habéis dado y con las limitaciones que tenemos, que os vamos a comentar, también hemos hablado de una cuarta variable que es el consumo unitario de agua, que sería lo equivalente a la huella hídrica, pero como no hemos podido desarrollar una metodología específica de huella hídrica, que la hay, ¿no? Pues entonces lo hemos dejado con ese concepto. Entonces, con respecto a las 4 queserías, vais a ver que aquí se cubre una cierta diversidad. Tenemos desde el perfil artesanal, que podría llamarse ecológico, pero no está certificado ecológico. Sin embargo, tiene, como podéis ver, como va contra Elisa, tiene muchas ventajas respecto a otras variables ambientales, ¿no? Tendríamos entonces QSU1 y QSU4, que serían un perfil artesanal. Una QSU2 que tiene esa certificación ecológica y un QSU3 que ya entraría dentro del orden convencional. Entonces, con respecto a la definición del producto, a la hora de abordar la metodología estricta de huella de carbono, tendríamos que haber elegido una unidad funcional muy específica y eso lo hemos podido conseguir en QSU1 y en QSU3. En el resto hemos tenido que optar por todo lo que es el conjunto de la producción, integrarlo, porque no había manera no había posibilidad de identificar los datos específicos para ese producto, ¿no? Un dato importante también en lo que es el perfil de quesería sería en algo que es importante, que es la intensidad, lo que hemos llamado la intensidad láctea. Sí, no todas las leches tienen la misma calidad para ser convertidas en queso. Dentro de los estudios biográficos hay una manera de estandarizar la leche a través de su contenido en proteína y su contenido en grasa, pero nosotros, como no hemos podido acceder a esos datos tampoco, hemos tirado por camino fácil y hemos matizado que los quesos y los resultados están determinados por lo que llama la intensidad láctica.
que significan el número de litros que son necesarios para obtener 1 kilo de producto. En el caso de la vaca, el Cusu2, que es un producto es un queso fabricado con leche vacuno, veis que la intensidad láctica es máxima, es 9,8 litros. Y en el caso de la oveja es mínima, con 5,6 datos de Cusu1. Entre estos datos hay datos de la leche de cabra, que fijaros que tiene una amplia diversidad, por lo cual esto es uno de los factores que nos da 6 litros por cada kilo en la artesanal, en Cusu4, y 9 litros para Cusu3, lo cual indica que bueno, sería muy bueno tratar de rascar un poco y afinar un poco en los datos que nos han dado, que va a ser una de las conclusiones finales. También, con respecto al tema de distribución, que en algunos casos es sencillo seguir la pista, por ejemplo, en los casos de Cusu1 y de Cusu2 también, son todos perfiles de distribución múltiples, es decir, porque tienen muchos canales de distribución, desde la venta directa hacia la venta con muchos canales intermediarios, hasta la distribución por el Corte Inglés. Todas son múltiples y lo que sí podemos estipular es lo que es la distancia promedio de distribución. Es decir, la distancia que va desde la planta, desde lo que es la salida del queso, salida de planta, hasta el centro final de distribución. No al consumidor, sino al distribuidor final, ¿no? Entonces, tenemos un Cusu1 también tiene una distancia pequeña, 67, y el que tiene distancia mayor es el Cusu4, que se va a saber que tiene más sus repercusiones en lo que es la huella de carbono y lo que es la huella de combustible fósil. Un aspecto importante son el tema de los datos, porque todos estos resultados son están determinados y condicionados por la calidad de los datos de partida. Y en este sentido, pues hay mucho trabajo que llegar para hacer una comparativa fiable. En este caso, muchos de los datos que aparecen en los diferentes eslabones de la cadena del valor, distribución, transporte, transformación, agronomía, insumos, pues hemos distinguido 4 códigos. Los que están en verde están obtenidos por entrevista directa, simplemente a través de los datos, que después pueden tener más calidad o menos calidad, pero al menos han sido, bueno, la fuente es entrevista directa, ¿no? Vais a ver que en el tema de los quesos tenemos entrevistas directas justamente en lo que es la transformación, ¿no? Pero sí, y lo que es también la distribución en muchos casos. Pero también en esos casos tenemos que trabajar de manera indirecta. Han sido obtenidos en la entrevista de la etapa principal, pero esos datos están condicionados por la fuente directa, ¿no? También tenemos en azul datos absolutamente no identificados. Hemos tenido que tirar de bibliografía, sobre todo en temas agropecuarios, porque dependían de centrales de compra, que se perdía la pista, ¿no? Y por supuesto en todo lo que tenemos el piensos, agronomía e insumos. Todo lo que tiene que ver con agropecuaria, piensos, agronomía e insumos, los datos tienen una trazabilidad mucho menor. De hecho, pues también hay datos que están cuantificados por bibliografía. Hemos podido suplir esa laguna a través de bibliografía, pero en otros casos ni siquiera por bibliografía, están directamente sin cuantificar, ¿no? Sobre el tema de la calidad, tenemos en verde los datos de alta precisión, que proceden independientemente de que vienen de la entrevista principal o no, que proceden de registros sistemáticos, es decir, hay un documento que lo avala, como puede ser una factura eléctrica en el caso de la luz, como puede ser la producción que se realiza en el periodo de estudio, ¿no? Pero a medida que vamos bajando en esa calidad, por ejemplo, cuando tenemos un proveedor identificado con esos registros, está claro, cuando ya el proveedor no está identificado y tenemos que tirar de bibliografía, pues entonces va bajando la calidad,
y cuando ni siquiera tenemos un dato que proviene del entrevistador principal, pero ni siquiera está identificado el proveedor asociado, ¿no? Y por último, tenemos, sobre todo en QSU 3 y en QSU 4, datos que no tienen ningún tipo de calidad. Es decir, no tenemos que tirar de bibliografía general. Entonces, con respecto a los resultados, vistos ya estas matizaciones de lo que es la calidad de los datos, os acordáis que os dimos unas fichas que fueron matizadas. Era muy importante la matización con la entrevista y con llamadas posteriores. Esos datos han sido procesados en paralelo, es importante, para poder ver la comparativa. Entonces aquí tenéis han sido desarrollados a través de un segmento de ciclo de vida que tiene que ver con la extracción de materias primas, producción, transformación, distribución, y hemos considerado el tema de los residuos solamente para el tema de los envases. Hemos dividido categorías entre materiales de envases reciclables y no reciclados, ¿no? En muchos casos no hemos podido llegar al consumidor final porque se perdían en lo que son las cadenas de distribución intermedia y finales, y por lo tanto es necesario, para hacer una comparativa final, llegar a tener datos hasta el consumidor final. Pero lo que veis a la izquierda es simplemente los datos y podemos compararlos en línea. Y tenemos también procesadores de cada etapa. Por ejemplo, aquí tenemos los procesadores de datos que tienen que ver con las granjas, con la fase agropecuaria, y luego con lo que es logística de distribución e insumos, que veis tenéis aquí a vuestra disposición. Los números azules indican que son estimados. Son estimados. En grises significa que son bibliográficos, etcétera, etcétera. Y al final obtenemos una tabla de datos finales, que es la que veis aquí, en las variables que hemos comentado, en lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero, en lo que es la huella de combustible fósil, en lo que es la tasa de retorno energético, que implica no solamente conocer los contenidos energéticos del producto, que aquí también no hemos podido tener una definición, un dato directo. No sabemos cuál es el contenido energético del queso a pie de fábrica cuando sale. Entonces hemos tirado también de datos genéricos que para el queso, por ejemplo, el queso de oveja y el queso de cabra, tenemos 4,22 kilovatios hora por kilo de producto, y el queso vacuno, tenéis aquí el 3,71, es el que tenemos, que tenemos para el queso vacuno. Todos estos datos proceden del BEDCA, es decir, de la base de datos de alimentos oficial en España, ¿no? Entonces, con el primer grupo de variables tenemos que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto lo que correspondería con una metodología más precisa, con datos más precisos a lo que es la huella de carbono. Tenemos resultados muy parecidos en general, en torno a 11, que coincide con las bibliografías. Y hay una huella que sobresale, que es la que tiene máximo, que es la QSU 3. Es un queso vacuno y tiene que ver, fijaros, con las etapas de mayores gases de efecto invernadero, emisiones con las etapas agropecuarias y con la de insumos. Esto tiene que ver con, muchas veces tiene que ver, aunque parezca paradójico, con en temas de agropecuaria, con el hecho de que sea extensivo. Cuanto más extensivo, la digestibilidad es menor y por lo tanto hay más emisiones de gas de efecto invernadero, lamentablemente. Pero muchas veces también tiene que ver con, o sea, en lo que es la parte marrón, o sea, en lo que es la fase marrón, tiene que ver con el coste de los piensos, del concentrado. Cuanto más concentrado en piensos, por tanto, mayor gas de efecto invernadero en esta fase. También aquí, cuando tenemos fincas agrícolas
que son el suministro de piensos, cuando es ecológico, muchas veces va en detrimento de la huella de carbono, ¿no? Porque requieres muchas veces más consumo. Entonces, en principio son 5 minutos, no vamos a extendernos en lo que es la elaboración. Vais a ver que tenemos, por ejemplo, en la agropecuaria, fijaros que aquí es un queso de producción vacuno ecológico, la distribución, la transformación y los piensos son muy pequeñas, precisamente porque el 10% de lo que se da a las vacas es concentrado, el resto es de forraje in situ de fincas que son aledañas, integradas con la misma granja. Sin embargo, el problema es que el mantenimiento agropecuario ecológico de estas vacas, ¿no? Debido a su largo periodo de vida productiva y sus condiciones de ingerir alimento de forraje, pasto, ¿no? Tiene un alto coste de fermentación entérica y esto eleva muchísimo la huella en este aspecto, ¿no? Bueno, y fijaos simplemente aquí que estamos trabajando siempre con el contenido más importante del componente, es siempre el agropecuario, que va desde el 50 al 80%, ¿no? Y el factor agronómico se mantiene en un 35%. Con respecto al consumo unitario de energía, que hemos llamado QE, fijaros que el más pequeño es QSU2, ¿no? Que consume 5,91 kilovatios hora por kilo, ¿no? Y el máximo lleva a ser el doble, implica un gasto de energía alto, de 10 kilovatios hora por kilo. Fijaros en el segundo esquema, que ya nos da una pista por dónde van los tiros, pero parece que el que ha consumido en alto, ¿no? Ha sido el que más ha consumido, tiene que ver con la fase de transformación. Aquí los datos que nos dio esta quesería de Cabra eran muy altos en la misma quesería, sobre todo por temas de electricidad y de consumo fósil. Vamos a ver, fijaos que obtenemos resultados de todas maneras de transformación del 67 al 45%. Y si vamos directamente a lo que es dentro de la huella de energía, aquella que es del combustible fósil, vamos a dar cuenta que el más alto tiene que ver, fijaros que estamos hablando de kilos equivalentes de petróleo por cada kilo de producto, y fijaros que el máximo responsable tiene que ver en la fase de distribución. Y curiosamente, en la QSU3 es la que tiene mayor gasto de consumo fósil. 22%, estamos hablando aquí. Si vamos al consumo unitario de agua, repito que no se ha llamado huella hídrica, porque solamente hemos considerado los componentes de huella azul, es decir, la que se suministra a través de la red, ¿no? Y la que se recicla usada por otros circuitos, se ha reutilizado. Aquí nos damos cuenta que varían entre 3.300 litros por kilo, ¿no? En QSU2 hasta 5.228 en QSU1. Y esto proviene de los datos directos, así que ya no prácticamente son datos directos que nos han dado tanto los campesinos, digamos, las granjas, como los datos de transformación. Y no me extiendo mucho más porque tenemos poco tiempo. Yo con esto, cualquier dato que queráis comentar, a ver, dejo de compartir pantalla. Cualquier dato que tengáis curiosidad lo podemos ver ahora o después a través de la data del proceso de cálculo. Dejo de compartir. Muchas gracias, Alfredo. Elisa, sí. Se ha incorporado Gematrilleros de OCU mientras intervenías, Alfredo. Luego tendremos turno. Perfecto. Vale. ¿Estoy compartiendo pantalla o todavía no? Me parece que no, ¿no? Había una todavía no. Ahora sí. Ahora. Vale. Bueno, pues... Bien, tuyo. ¿Cómo? Que se lee bien, digo, que todo tuyo, que adelante.
Gracias. Vale, pues nada, os voy a comentar un poco en detalle lo que hemos estado considerando para las otras dimensiones que no tenían esa carga de cálculo más matemático, digamos, ¿no? O sea, basándonos un poco más en datos cualitativos, ¿vale? Entonces, la primera sería la dimensión que hemos llamado huella social y laboral, en la cual tiene ahora mismo 5 indicadores, ¿no? Y dentro de cada indicador, pues esos 5 umbrales, que son esos colores que ya conocéis, ¿vale? Tanto en esta huella como en las otras ha habido un proceso de primero crear muchos indicadores y querer abarcar todos los detalles de un campo tan grande como puede ser el sociolaboral o como puede ser, por ejemplo, el de biodiversidad, pero hemos tenido luego que hacer un ejercicio de síntesis y reducir y bueno, ir un poco también pues uniendo, ¿no? En este rango sociolaboral hemos medido aspectos como las condiciones laborales, la dignidad laboral, la política, ¿no? Un poco basada en primero, pues si estamos en el sueldo, en el salario mínimo o estamos por encima, si hay mucha eventualidad o las condiciones laborales son un poco más estables, e incluso si se habla de condiciones laborales en el entorno laboral, ¿no? Y se compactúan, ¿no? En ese sentido, pues los nivel 5 umbral máximo, ese color verde, pues tendría unas condiciones laborales por encima de la media y no habría mucha eventualidad, habría una sensación entre los trabajadores de dignidad laboral y habría conversaciones sobre este tema. Luego hemos considerado el tema de márgenes económicos y la capacidad de inversión. Un poco también viendo hasta qué punto tenemos capacidad de mejora o no, y lo mismo, esa sensación de fragilidad o de precariedad que pueden tener los trabajadores. En ese sentido, los quesos están todos bastante bien, ¿no? Hay más márgenes que en otros sistemas productivos, ¿no? Otro punto es el tema de género, no solo con la presencia de mujeres si tienen contrato o no, sino también el tipo de actividades que desarrollan dentro de la empresa o del proyecto, si son tareas puramente feminizadas o van a estar en una equidad mayor de los roles, y también el tema de la capacidad de decisión, ¿no? Hasta qué punto las mujeres en ese entorno laboral acceden a la toma de decisiones o no. Luego estaría la parte de formación de la empresa y los trabajadores, y aquí los rangos han ido un poco pues desde que no participan de ningún curso de mejora hasta el punto de que ellos mismos son, digamos, proactivos o incluso profesores y están diseminando conocimiento, ¿no? Y luego, por último, el punto de compromiso social. Este es una variable que encuadra muchas cosas muy diferentes, pero el compromiso social visto un poco a la parte de apoyo a colectivos en riesgo, y también al compromiso social a nivel de redes, no solo redes virtuales, sino también las redes de colaboración con el territorio y con otras entidades, ¿no? El siguiente punto, la siguiente gran dimensión que hemos considerado es el tema de envases y embalaje. Esta, por el contrario que las demás, solo tiene un indicador o una variable, y nos hemos basado un poco en el material, el grado de reciclabilidad, biodegradabilidad y reutilización, ¿vale? Pues cuanto más retornables y reutilizables sean esos embalajes, estaríamos aquí en este nivel 5, pues mejor, ¿no? Si tienen algo de reutilizable y también algo de retornable, y si utilizamos papel y cartón, que son biodegradables, pues también están mejor valorados. Recientemente, meto aquí un pequeño detalle, hemos descubierto un artículo en el que igual nos hace cambiar y rever de nuevo este tema de los envases, un poco relacionado con la industria del reciclado, que el papel, que siempre ha sido como más fácil de reciclar que el plástico,
pues a día de hoy ha caído esa industria y no tenemos dentro del propio territorio grandes papeleras que reciclen papel. Se tiene que llevar todo a exportación, a países asiáticos sobre todo. Entonces, igual tenemos que darle una vuelta porque ahora mismo está siendo más reciclable el plástico que el cartón, ¿no? Pero bueno, de momento esto es lo que tenemos. La siguiente es la gran dimensión, sería la distancia comercial. Y esta distancia comercial contempla 3 variables o 3 indicadores. El primero es el más intuitivo, que es pues a cuántos kilómetros estoy destinando mi producto, ¿no? Cuánto viaja mi queso. Y hemos hecho pues menos de 50 kilómetros, entre 50 y 100, y el peor umbral que sería ya más de 500 kilómetros, ¿no? Considerando el grosso de la producción, ¿no? Como que la mayoría de mi producto, o sea, si un solo queso me viaja a Barcelona, bueno, pero si el 80% más de mi producción se queda en un entorno de 50 kilómetros, pues ese ha sido el criterio, ¿no? Pero luego también hemos considerado el tipo de cadena comercial, o sea, si voy a pasar por muchos intermediarios o voy a tener una venta directa, pues eso, una cadena más larga, una cadena corta o una propiamente venta directa. Aquí pues tenemos 2 de los quesos bastante bien situados. Y luego también hemos querido considerar la parte de fijación, comercialización y fijación de precios, basándonos un poco hasta qué punto el mercado influye en mi precio final, o es más el coste de producción, o incluso si los propios consumidores están participando en la decisión de los precios, ¿no? Habiendo una consensuación de precios, ¿no? Sería, digamos, el máximo nivel, ¿no? También contando un poco la diversificación de fuentes de ingresos, ¿no? La fragilidad de un proyecto y por lo tanto también su viabilidad se va a ver afectado a si yo solo tengo un solo cliente o si tengo una diversidad de fuentes de ingresos, ¿no? Y por último, una gran dimensión que se llama biodiversidad y suelo, que contempla el sistema de manejo, ¿no? Esta también nos pasó sobre todo como la sociolaboral, que al principio había un montón de indicadores, un montón de variables, hubo hasta 17 en un inicio y hemos tenido que ir compactando. Y nos hemos quedado en una dimensión que tiene bastante peso porque estamos con 7 para las cuestiones ganaderas, 7 indicadores, ¿vale? Los indicadores son, primero, la distancia a un espacio de máxima naturalidad, contemplando también el tipo de lindes que tiene mi explotación y esa biodiversidad acompañante, si existe especies emblemáticas, bueno, un poco esa zona, ¿no?, más biorregional donde se encuentra mi proyecto, ¿vale? Tenemos queserías que están bien situadas, que sería en el caso de la ganadería, ¿no? En zonas pues, de alta naturalidad. La segunda sería una biodiversidad más intrínseca, digamos, o más de la propia producción, que sería referente a qué tipo de variedades o razas estoy utilizando, cuánta cantidad, ¿no? Esto en hortícola tiene más sentido, ¿no? Si hay mucha biodiversidad cultivada o menos. Pero también respecto, por ejemplo, a ganadería, las razas, si estoy haciendo un ejercicio de recuperación de variedades locales o no, ¿no? Y lo mismo aquí, pues estos umbrales, ¿no? Cuanto más especies cultive, cuantas más razas de variedades locales esté intentando recuperar. Y luego también en ganadería, referido a los pastizales, ¿no? Si estoy haciendo un ejercicio de mejora del suelo o de mantenimiento de los pastizales naturales, pues también voy a estar contribuyendo a la biodiversidad. El tema de la temporalidad bioclimática, en el sentido del ciclo de vida del animal, hasta qué punto estoy forzando los ciclos de vida del animal, obligándoles a tener más de una paridera al año, o estoy respetando un poco esa temporalidad y también la carga ganadera, ¿no? La carga ganadera de la explotación sobre el suelo, sobre el prado, concretamente, ¿no? Y luego tendríamos la parte de manejo
de territorio de pasto, en el sentido si mi ganado está completamente estabulado o tiene acceso a libertad. El grado de semilibertad o total libertad que voy a tener, o sea, si voy a estar en un manejo extensivo o puramente intensivo, pues también lo hemos considerado, ¿no?, como importante. Otro indicador sería la utilización de productos. En este caso de las ganaderías, estamos hablando del tipo de piensos, ¿no?, de la alimentación que va a tener. Aquí pues, hemos puesto porcentajes, hasta qué punto son piensos convencionales, hasta qué punto son ecológicos, las mezclas que hay entre ambos, que suele ser siempre una mezcla, incluidos si tienen una alimentación de pasto, ¿no?, si hay un acceso a que ese ganado no sea solo alimentado por piensos, sino también con pastos, ¿vale? Hemos considerado también la variable de excedentes o de residuos, de reciclaje, que nos parece importante en agroecología, hasta qué punto los proyectos están concienciados en reducir sus desperdicios o reutilizarlos, ¿no? Pues si hay un sistema de reciclaje o corrección o no, ¿vale? Y por último estaría la dimensión del manejo de los estiércoles, muy vinculado con el compostaje y por lo tanto la repercusión que tiene en el suelo, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues puramente de cómo se manejan esos estiércoles, si va a haber compost o no. ¿Vale? Y estas son las dimensiones por mi parte, así un poco más explicadas. Bueno, pues hemos acabado con la presentación, nos hemos extendido bastante más de los 20 minutos que estaba previsto. Vamos a cerrar la grabación, pero antes, a ver si quiere hacer alguna intervención Gemma. Bueno, espera que ponga... ¿Se me oye? Pensé que estaba cerrado el micrófono. Sí, se te oye, Gemma. Vale, pues no, yo en principio, como he entrado ya a mitad, la verdad es que me lo veré desde el principio, porque si no, no voy a estar ahora dudando de lo que no he oído. Me lo veré desde el principio y si no, cualquier cosa os paso por mail. Me ha sorprendido pues cosas que tal, pues lo del papel, lo del pienso, que alimenta con pienso tienen más impacto, eso más o menos lo intuía, o sea, cosas que me sorprenden y cosas que eran más o menos lo que esperaba, pero yo creo que el ejercicio es muy interesante porque dejas de desmontar mitos y empiezas a ir a realidades, o sea, a ideas preconcebidas, que yo creo que en esto las tenemos, o yo muchas, y creo que también las tiene, y creo que es un buen ejercicio que yo me gustaría poder en algún momento a futuro publicar de alguna manera, poner en tal, para poner de relieve un poco que no es lo que uno a veces piensa, sino luego hay que ir a los datos. Y más o menos eso es un poco la... Cerramos entonces la grabación y pasamos a debatir con la que sería que está